Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está usted? Permítame saludar a su distinguida audiencia. Gracias, ministro. Antes de empezar con el banco de preguntas que tengo para usted, quisiera una visión global de la decisión que se ha tomado en el sentido de establecer unas bandas sobre el nuevo precio de la gasolina. ¿Cuál es la idea? Muy bien. El contexto es el siguiente. En primer lugar, estamos entrando en un proceso totalmente diferente de lo que vivíamos antes. Este es un proceso de desmonopolización del sistema de refinación y comercialización de combustibles en el Ecuador. Desmonopolizar significa que ya no existe, en el futuro no existirá el monopolio estatal. Será compartido con inversionistas privados, actores privados, todos los que quieran participar, por ejemplo, en la importación libre de combustibles para que se abastezca el consumo interno, importación libre de combustibles nuevos que todavía no se ha aprobado en el Ecuador. Es decir, es un proceso de transición por el que va a caminar el Ecuador en los próximos años. Perfecto. Quisiera que nos explique un poquito mejor cuál es la idea de la liberalización de los precios, porque en este momento, de acuerdo a los primeros análisis que se ha hecho, no se ve. Si existe una banda del 5% y si el precio supera ese 5%, es decir, si del 1,75 pasa del 1,80 o 1,90, entonces ¿el Estado volverá a subsidiar? No. No ese es el criterio. El criterio es que el proceso de transición por el que vamos a caminar hacia un nuevo sistema de comercio de combustibles con precios de mercados está atado al crudo marcador WTI, que es el petróleo crudo, el West Texas Intermediate, que es el que se utiliza universalmente en la parte occidental del mundo. Esa es la referencia. Cómo fluctúe afuera en el mercado internacional, fluctuará adentro en el mercado de precios que está estableciéndose como proceso. Ahora bien, se introduce sí un sistema de protección al consumidor, que es el sistema de banda, y se le dice al actor principal, las compañías comercializadoras de combustibles, ustedes pueden libremente hacer funcionar los precios libremente en sus surtidores dentro de esta banda del 5%. Esta banda del 5% más o menos arranca con unos precios en este instante para la gasolina extra de $1.75. Para el diésel, $1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir una rebaja. Antes estábamos pagando más. Cada uno de nosotros hace 2 días pagaba más. El presidente de la República tomó esa decisión de dar un estímulo. Estamos transitando del confinamiento hacia el distanciamiento, pero esto es parte de la reactivación económica. Entonces el presidente toma la decisión de hacerle una rebaja como el estímulo natural a todos los consumidores. Aquí entran todos los consumidores. Entonces, esa rebaja es el 1,75 con el que arranca este sistema. No es que este esté al precio internacional, no. Este es el precio con el que arranca el sistema. Ahora, viene un monitoreo, sí, eso sí. El monitoreo es mensual. El monitoreo es con relación al precio del crudo WTI que se comercializa en el mundo, y particularmente en el lado occidental. ¿Y por qué escogemos el WTI? El WTI es la referencia para determinar también el precio del crudo oriente, el crudo de exportación de Ecuador. Pero adicionalmente, este crudo oriente es el que se utiliza casi universalmente por todos los países. Entonces, esa va a ser la referencia. Cierto es que es volátil, cierto. Usted recordará que en el 20 de abril produjo un fenómeno inusual. El precio se derrumbó, hundió inclusive el techo. Vamos a... Perdón. Sí, queremos retomar la comunicación. Ministro. Entonces le decía que esos saltos abruptos, estos van a ser controlados por las bandas. Pero lo que sí tiene es libertad del consumidor de escoger, porque en esta estación de servicio tiene 4 centavos más alto, pero en este están 2 centavos más bajo. Y entonces puede escoger
y el actor de comercialización puede subirse centavos, bajarse centavos de conformidad de cómo atrae a sus clientes. Claro, esperamos que esa subida o bajada sea dependiendo del servicio que brinden al consumidor. Pero, ministro, usted acaba de hacer referencia de que en abril se presentó un fenómeno realmente inesperado, inusual, que el precio del barril de petróleo estuvo en menos 37, hasta eso llegó. Pero también tenemos el otro fenómeno, que hace 3 años, 4 años, 3 y medio tal vez, el precio estaba en $100 el barril. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué pasa si es que el precio del petróleo y, por ende, el precio de la gasolina supera las bandas? Es decir, bueno, si baja creo que no habrá problema, pero ¿qué pasa si sube, si supera la banda del 5%? ¿El Estado entrará a subsidiar de nuevo el precio de la gasolina? Muy bien, la pregunta es absolutamente pertinente, porque ya el mundo vivió ese tipo de cambios, el mundo ya experimentó precios altos. Lo que le puedo asegurar en este momento es que de conformidad con la información que yo tengo, con los análisis a los que yo he tenido acceso, esos precios se van a mantener bajos. Es decir, durante todo el resto de todo este año, 2020, los precios van a mantenerse bajos. Las bandas van a asegurar que mensualmente se van ajustando de conformidad con cómo va cambiando el WTI. Ya hemos visto algo interesante con el WTI. Este crudo, que es el que se utiliza como referencia, está empezando a alcanzar un plató. Ese plató es una referencia directa entre lo que significa el consumo y la oferta. Y lamentablemente el mundo, con esta contracción que ha vivido en estos días, ha perdido 30 millones de barriles por día de consumo. Este es un montón de millones de barriles. La economía mundial en este proceso de reapertura económica no va a poder absorber fácilmente esto. 30 millones de barriles es una enorme cantidad. Entonces yo puedo asegurar que el proceso va a ser lento de subida de precios. Entonces, las bandas van a llevar ese proceso adelante, pero no va a pasar en el 2021. No se puede adivinar esto. Claro, pero todos los mercados funcionan así. Digamos, usted acaba de adelantarse a mi siguiente pregunta. El problema se patea para adelante el problema, ya será para el próximo gobierno. El próximo gobierno es el que tendrá que decidir si libera definitivamente el precio de los combustibles o sigue subsidiando por lo menos a ciertos sectores, como se ha planteado hasta el momento, o si focaliza el subsidio de los combustibles. Ya se lo deja al próximo gobierno. No, usted acaba de tocar un punto clave, que es de la focalización. Esto también entra dentro de este mismo proceso de bandas, porque la focalización significa, si es que se rompe la banda por la circunstancia de un alza del precio del WTI en el mercado internacional, automáticamente se reactivan las focalizaciones. Natural, hay sectores de la población que necesariamente tienen que tener el auxilio estatal, no son comparables con otros sectores de la comunidad. Entonces el Estado está para eso, el Estado no ha perdido su capacidad de regulación y de control, no, existe, están libres, así van a funcionar dentro de... No es una cosa instantánea lo que vamos a ver, los cambios que se van a experimentar. Esto es un proceso. Por ejemplo, la importación libre de combustibles. Cualquier actor. Yo he conversado, por ejemplo, con los actores directamente involucrados, gremios de transportistas, y nosotros también estamos interesados en importar. ¿Por qué no? Si está ya establecido el marco jurídico, pero no significa que el mercado ya se transformó en un mercado de precios. No, todavía no. Este es un proceso que vamos a irlo construyendo. Vamos a irlos educando como nos educamos en los meses pasados. Nos educamos con la gasolina súper. Y vea usted que cuando usted se acercaba a llenar su tanque de gasolina en la estación de servicio, preguntaba, ¿ya subieron los precios? ¿O ya bajaron los precios? Así va a funcionar. Entonces, los centavos que suban dentro de esta banda, los centavos que bajen dentro de esta banda, se van a ver reflejados para el consumidor. Y por supuesto, dada el achicamiento, el encogimiento del Estado y sus finanzas, está abierta la posibilidad de que el actor privado entre a operar. Ahora,
El actor privado no tiene infraestructura, eso es cierto, no tiene. Pero Petroecuador tiene la infraestructura. El sistema tarifario ya entra en los próximos días. Sistema tarifario de toda la infraestructura, puertos, muelles, terminales marítimos o poliductos. Y entonces el privado ahora sí tiene la oportunidad de arrendar las partes que le corresponden para el producto importado. Y también el nuevo, porque van a haber productos nuevos también importados, que no los hemos vivido antes, porque el mercado no estaba abierto como está ahora, como debe funcionar en el próximo. Ministro, pero entonces me imagino que si es que se contempla, digamos, por esta etapa hasta el 2021, la posibilidad que los precios se mantengan y no superen las bandas que se han establecido, pero en previsión de que en un futuro el mundo se siga recuperando y pueda recuperar esa capacidad económica, el precio del petróleo, el consumo incremente, el precio del petróleo también, dejarán establecido un sistema de focalización, es decir, se aprobará un sistema de focalización en este gobierno para dejárselo al próximo ya arreglado, o dejarán que el próximo sea el que focalice bajo su criterio, su sistema, su propio sistema. La focalización tiene un principio de solidaridad. Es bajo ese principio que funciona. Todos en este proceso sabemos que algunas comunidades, algunas personas, algunas familias, algunas corporaciones han sido destrozadas económicamente. El destrozo es gigantesco, no es nuestro solamente el destrozo es de todo el mundo está viviendo esto. La pérdida de empleo, fíjese usted, en Estados Unidos, la última cifra que escuché, 23 millones de personas sin empleo. Entonces, el destrozo de la economía mundial es gigantesco. La recuperación no va a ser rápida, va a ser una recuperación baja, pero no me quiero aventurar qué va a pasar en el 2021, y peor aún, no quiero aventurar ni correr el riesgo de darle un número a usted y a su distinguida audiencia de cómo se va a comportar el mercado petrolero en el año 2022 o 2025. Claro, no. Pero la pregunta, ministro, es puntual. ¿Van a dejar listo un sistema de focalización o no? No, la focalización se activa cuando los precios precisamente rebasen ese sistema de bandas que va a ser monitoreado, recuerde usted, cada mes. Cada mes va a ser monitoreado. Claro, pero ¿cuál sistema, ministro? No hay sistema en este momento de focalización. Hay que aprobar un sistema de focalización que diga a quiénes se va a focalizar y en qué medida. ¿Será a los usuarios del transporte público? ¿Será a los transportistas? ¿Será, no sé, a los comercializadores de alimentos? ¿A quién se focaliza? Perfecto. Usted acaba de tocar exactamente las teclas correctas. Vamos a estudiar el sistema de focalización, pero probablemente ha llegado el momento de que la focalización no sea directamente generalizada a todos los que consumen combustibles. No. Sea dirigida directamente al usuario final. ¿Cuál es el usuario final, por ejemplo, en el transporte urbano? O en el transporte de pasajeros interparroquial, o en el transporte de pasajeros interprovincial. El usuario, pues. Entonces el sistema de focalización puede llegar al usuario directamente, al estudiante universitario, al estudiante secundario, a la comunidad X, a la comunidad Y. Esto es un proceso distinto. Es decir, el subsidio, si tiene que ser focalizado, tiene que ser estudiado perfectamente para que ya no sea de la manera generalizada como estamos viviendo. Esa normalidad, ese sistema ya no existe. Ese sistema terminó. Estamos empezando a vivir, un sistema con una nueva normalización. Un sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. ¿Cuáles son los precios del mercado? Estos que acabo de referenciarlos. Claro, pero no me responde la pregunta. Si van a dejar ustedes el sistema de focalización listo o no, en donde se va a determinar exactamente a quién se va a beneficiar con un subsidio en caso de que el precio del petróleo y el precio de los combustibles supere las bandas. Me acabo de hacer eco exactamente de una de las referencias que hace usted. Claro, pero no hay sistema, ministro, no hay un sistema. Necesitamos un sistema de focalización. Sabemos, presumimos a quiénes se debe focalizar, pero no hay las reglas sobre la mesa. ¿Las van a poner? No. Claro, llegará el momento preciso. Hoy día no es necesario. Llegará el momento, porque eso le digo, con el monitoreo mensual, sí se va a poder detectar en el proceso cuáles son los grupos más vulnerables. Sí,
Pero ya en el pasado ya se hizo bastante trabajo al respecto. Esas referencias históricas, pero por supuesto son absolutamente útiles para la determinación de quiénes merecen y quiénes no merecen, porque usted y yo somos conscientes de que habíamos personas que no merecíamos ese subsidio, y habían personas que sí merecían ese subsidio, pero a las que no les llegaba. Por eso es que la idea suya, exactamente la idea suya, de que sea el usuario final el que sea el atendido por el gobierno, el atendido con el auxilio fiscal, el usuario final, en este ejemplo de del transporte por autobuses urbano o el transporte por autobuses interprovincial. El usuario final es el que debe recibir el auxilio estatal. Ministro, si vamos camino hacia una liberalización de los precios de los combustibles y vamos principalmente a que el Estado deja de participar en el sistema de comercialización de los combustibles en el Ecuador, ¿qué va a pasar con las refinerías? Tenemos, por ejemplo, la difícil situación de la refinería de Esmeraldas, que después de haberle metido $1.200 millones, que ya sabemos de qué manera y en qué condiciones, ahora se vuelve a dañar y está ahorita necesitando que se inyecten allí recursos para volver a funcionar. ¿Qué opina usted? ¿Vale la pena seguir reparándola? ¿Vale la pena tener refinería en este país? Usted anunció también el cierre de la refinería de La Libertad. ¿Cuál es el futuro de la refinación y de las refinerías en sí en nuestro país? Bueno, hoy en día están cerradas las tres. Hoy en día, hasta terminar el año, estaremos importando todos los combustibles que consumamos. Y con esa libertad de importación vamos a tener combustibles nuevos también, repito. Entonces, este es un proceso diferente. La refinería de Esmeraldas sí fue afectada por un paro eléctrico directamente al corazón de la refinería, que es un reactor, una unidad especial que se conoce como FCC, donde propiamente se producen las naftas de alto octano y otros combustibles de mucho valor. Hemos caminado por dos andariveles. El andarivel de la coyuntura, apagando incendios. Usted mismo ha sido en varias ocasiones testigo de todos los incendios que se presentan en el proceso de sortear con esta pandemia del COVID. Pero también hemos caminado en la parte importante. La parte importante es que el proceso de concesionamiento, de delegación concesionada al sector privado para que se hagan cargo, por ejemplo, de la administración y de la operación de la refinería de Esmeraldas. Sí, porque esta refinería tiene todo lo que se llama los fondos del barril. Son productos refinados, por supuesto, pero de muy poco valor. Entonces, una nueva refinería pegada al lado, como un tren nuevo de alta conversión, podría convertir este fondo de barril en productos como gasolinas de alto octanaje, jet fuel y otros productos como GLP. Es decir, ese proceso va a ser privado. Ya está también caminando. Sí, no nos hemos muerto, no nos hemos dormido en el proceso. Y también va acompañado de otros procesos de delegación al sector privado, porque la caja fiscal está seca. Y esto es notorio. Está seca la caja fiscal. Ya no puede el fisco seguir abordando este tipo de manejo con estatales. Entonces, poco a poco se van cambiando, se van transfiriendo muchas de estas operaciones hacia operaciones, administración, no el patrimonio. Está claro. Mi última pregunta, ministro. El presidente Lenín Moreno anunció la liquidación de TAME. Y la situación de TAME es bastante complicada. Él mismo lo dijo y es absolutamente real. $400 millones es lo que tienen sus pasivos la aerolínea estatal. Y de esos 400 millones, si a mí la memoria no me falla, más de 150 millones, 200 millones en promedio le debe a Petroecuador. ¿Qué va a pasar? Usted ha dicho que el Estado está seco. Todo el mundo en este momento necesita recuperar el dinero de los ecuatorianos. Hoy que hemos tenido tanta crisis en el tema de salud, fíjese por dónde se iba la plata, por dónde se va la plata. Y lo lamento porque TAME es una línea aérea muy querida por los ecuatorianos y va a costar mucho trabajo hacerse la idea de que ya no va a estar en los itinerarios de tantos viajeros. También pues es considerable la situación de tantos empleados que tiene la aerolínea, pero la realidad es esta. Tenía 400 millones de sus pasivos, de los cuales casi la mitad se los debía a Petroecuador. ¿Se perdió esa plata, ministro?
Oye, usted ha tocado probablemente el problema más grave que vive el planeta, la industria turística. Y la industria turística se mueve con aviones, la industria turística se mueve con barcos, la industria turística se mueve con vehículos de autobuses. Ese sector ha sido destrozado, pero no solamente aquí, ha sido destrozado en todo el mundo. Todas las aerolíneas han perdido dinero, pero por cantidades. Todas las aerolíneas están abriendo sistemas, formas para poder responder a los pasajeros. Habían sistemas de compras de pasajes con mucha anticipación. Probablemente le escuché a mi colega Norman Wright que en Galápagos existen muchísimas personas que tienen boletos y que si es que desaparece TAME y si es que no se puede atender con otro sistema aéreo, porque el gobierno está preocupado de que ciertas secciones del país sean atendidos por otras aerolíneas. Las que puedan, fenomenal. Y si es que esto significa que estos boletos fueron comprados con anticipación, sean también honrados por la otra aerolínea. Ministro, perdóneme que le interrumpa, pero el tiempo es demasiado cruel y estamos sobre el tiempo. La pregunta es puntual. ¿Le va a cobrar o no le, o mejor dicho, se quedó sin cobrarle a TAME? Si ya le liquidan, no le va a poder pagar a Petroecuador lo que le corresponde por el uso de los combustibles. Compraba combustibles a Petroecuador y le iba debiendo y llegó la deuda, pienso yo, que en un promedio de $200 millones. Que ojo, no es por la pandemia. Eso lo venía debiendo desde el 2014, viene con esta crisis así de ese nivel TAME. Entonces es una vieja deuda que Petroecuador se quedó sin cobrar. Ministro, muy puntual la respuesta porque estoy totalmente fuera de tiempo. Bueno, existen reglas para todo, inclusive para la quiebra. Y en las reglas para la quiebra empresarial, pues aquí existen todos los resguardos posibles, especialmente para lo que significa la desaparición de una empresa y cómo deben ser atendidos cada uno de los actores que eran parte de esa empresa. En este caso, TAME. Bueno, lo tomo entonces, intuyo la respuesta. La verdad es que no hay mucho que pensar. Si se tiene que liquidar TAME, todas esas deudas se licúan. Pero dentro de las reglas. Dentro de las reglas, por supuesto dentro de las reglas, pero dentro de esas reglas se contempla que somos los ecuatorianos a los que recibimos, digamos, al final el golpe es para el bolsillo de los ecuatorianos. Son $400 millones que salieron finalmente de plata pública, de dinero público, producto de nuestros impuestos o de lo que produce el país y que pues se fueron simplemente por la borda, ¿no? Allí en esa aerolínea. Lamentablemente. Muy buen resumen. Gracias. Gracias, ministro. Le agradezco por estar esta mañana con nosotros.